Tenemos a modo de introducción que es un trastorno genético hereditario caracterizado por el desarrollo progresivo de quistes renales, distorsión de la arquitectura y un aumento del volumen renal. En última instancia, puede provocar una disminución de la función renal y una enfermedad renal terminal. Em, Su incidencia es de al menos uno de cada 1000 nacidos vivos. Generalmente se diagnostica en una edad entre los 20 y los 30 años y se ha demostrado que el volumen total renal, cuando se ajusta la edad y la altura, es el mejor predictor de deterioro de la función renal. Eh, Dentro de los objetivos del paper tenemos proporcionar una revisión en profundidad acerca de la enfermedad renal poliquística desde una perspectiva de imágenes en cuanto a lo que se refiere al manejo clínico y discutimos los conocimientos más allá de lo que un más allá de lo que un radiólogo debe saber sobre esta enfermedad. Eh, el patrón de herencia es importante, eh, es un patrón autosómico dominante, eh, significa que las personas afectadas que tienen más de un 50%, tienen más de un 50% de riesgo de transmitirlo a su descendencia. Eh, Esto hace posible que haya antecedentes familiares aparentes es posible que no haya ningún antecedente familiar aparente hasta un 28% de los casos. Eh, Existen dos tipos de mutaciones, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 con una edad global más tardía, una edad de presentación más tardía, mientras que el tipo 2 se presenta en una edad de presentación mucho más temprana y se va a asociar a una enfermedad quística más leve. Eh, Esto hace que el diagnóstico temprano sea particularmente importante, ya que los familiares de estos pacientes afectados se pueden beneficiar con una detención, un diagnóstico temprano y así un manejo adecuado. Eh, Según el estudio, mencionaba unos criterios diagnósticos. Estos fueron por un estudio que se realizó en el 2015 por lo que es la Clínica de Mayo, en donde mencionaba algunos de estos criterios como la presencia de al menos 3 quistes renales totales en el grupo de edad de 15 a 39 años, la presencia de 2 quistes en cada riñón en un grupo de edad de 40 a 59 años. Esto ya podía ser suficiente para el diagnóstico. Individuos en riesgo de 30 a 39 años de edad, se suponía que la ausencia de quistes renales excluía la enfermedad. Y el uso de más de 10 quistes totales como criterio mostraba una sensibilidad y un valor predictivo positivo del 100% en pacientes o en grupos de riesgo de 16 a 40 años. Por el contrario, la presencia de menos de 10 quistes en un total puede usarse como un criterio de exclusión, mientras que un límite más estricto se utilizó menos de 5 quistes, podía utilizarse para aquellos pacientes o para la evaluación de donantes renales emparentados vivos. Mencionaba algo acerca de los pacientes pediátricos y era que los criterios descritos anteriormente eran aplicables a pacientes mayores de 15 años. ¿Por qué? Porque los quistes podían ir teniendo una aparición gradual, entonces los niños tienen un número mucho menor de quistes que los adultos, eh, especialmente en aquellos pacientes, en aquellas familias con fenotipos leves. Eh, Mencionaba que era importante evaluar los riñones de la madre en lo que es la evaluación prenatal. eh, También mirar cuidadosamente los riñones del niño y si habían algunas anomalías extrarrenales para así tratar de llegar al diagnóstico. Mencionaba que podían haber algunas patologías o síndromes, como los que vemos acá, el síndrome de Wiedemann, síndrome de Zellweger y la trisomía 18, que estaban bastante relacionados con el síndrome
poliquístico recesivo en pacientes pediátricos. En última instancia mencionaba que se requería una confirmación genética o postnatal eh, para el diagnóstico. Por lo tanto, los hallazgos de las imágenes intrauterinas no eran concluyentes. Em, para la estratificación del riesgo se dividió en en dos clases. El tipo uno que se asocia con riñones agrandados y clásicos, agrandados de distribución difusa bilateral de quistes asociada a una rápida disminución de la tasa de filtración glomerular. Y la clase 2 que se asoció con una distribución asimétrica del quiste, presentaba una tasa más lenta de disminución en cuanto a al deterioro de la función renal. Eh, Mencionaba un método eh, para calcular el volumen renal, en donde se mostró que esta relación, el cálculo se realizaba con la fórmula presente, que era pi sobre 6 por la longitud, por el ancho, por el alto. Entonces, se demostró que no había mucha diferencia en cuanto a a la al cálculo del volumen según los métodos. Aquí tengo un ejemplo de un método realizado por resonancia magnética, en donde se logra ver las medidas para el cálculo del volumen. Eh, Cabe destacar que este predictor es el más utilizado para diagnosticar una insuficiencia renal futura en estos pacientes con la enfermedad, pero especificaba que su pronóstico era muy limitado. Eso quería decir que, por ejemplo, los pacientes con pocos quistes muy grandes y algo de parénquima normal podían tener un volumen grande, eh, pero puede que nunca lleguen a desarrollar insuficiencia renal terminal, mientras que los pacientes con numerosos quistes pequeños y con un parénquima normal intermedio podían llegar a desarrollar insuficiencia renal eh, mucho más rápido. Entonces explicaba que cualquier método, ya sea manual o automático, que involucrara el rastreo para la medición de los volúmenes, debería excluir el sistema colector intrarrenal, las dilataciones, los quistes hepáticos, esofíticos, las asas intestinales adyacentes, porque esto podía generar algunas mediciones imprecisas en cuanto al volumen renal. Eh, bueno, acá, este estudio, este ejemplo, les puedo mostrar unas imágenes eh, por ecografía, en donde logramos ver un paciente masculino de 34 años, el cual presentaba lo que eran unos quistes de las vesículas seminales. Eh, Podemos ver también en la imagen que se ve a su izquierda de la pantalla, una mujer de 29 años con una imagen de resonancia magnética en plano coronal potenciada en T2 con saturación grasa, donde se logra ver lo que es la presencia de quistes renales bilaterales eh, y esplénicos. Logra verse en la imagen de abajo de la derecha una imagen de resonancia magnética eh, en plano axial, en una secuencia T2 con múltiples quistes hepáticos y pancreáticos, y en la imagen de abajo de la izquierda puede verse el ejemplo de un paciente de 57 años que se le realizó una tomografía de pelvis con contraste,
Este paciente tenía falla renal y poliquistosis renal. En este caso lo que está señalando es la presencia de múltiples divertículos en el sigmoides. Y la última imagen es más que todo una sustracción digital por angiografía, en donde se logra ver el catéter intracraneal, eh, que se logra ver a través de la circulación posterior. Podemos ver cómo se observa un aneurisma en la punta de la arteria basilar, señalado por la flecha, y se logra ver un aneurisma en la comunicante anterior. Eh, es importante para el radiólogo tratar de discernir o de poder buscar aquellas patologías que resultan imitadoras de la enfermedad. Eh, si bien los quistes de los riñones son un sello distintivo de la enfermedad, ciertamente no son exclusivos de ella. Hay otro tipo de enfermedades. eh, las varias otras enfermedades pueden ser congénitas o adquiridas. Aquí les muestro algunos de los de las diferentes patologías que pueden cursar con o que pueden confundir un poco los radiólogos eh, con con sus respectivas características. Tenemos la enfermedad de Hippel-Lindau, la esclerosis tuberosa, la enfermedad poliquística renal, con fibrosis hepática congénita, la enfermedad renal quística medular. En cuanto a las adquiridas, tenemos la enfermedad renal quística adquirida y la enfermedad quística localizada. Patologías que voy a ir explicándole gradualmente a medida que vayamos avanzando en la presentación. Acá les muestro un ejemplo de un paciente. Este paciente se logra ver un von Hippel-Lindau de un hombre de 23 años, en donde pueden ver cómo en la imagen por tomografía, en plano coronal con contraste, logra verse la presencia de múltiples quistes pancreáticos señalados por la flecha recta. Eh, Podemos ver también la segunda imagen, que es una imagen de resonancia magnética en plano axial, en secuencia T2 saturada de grasa. Muestra una masa suprarrenal derecha que se logra ver hiperintensa, acorde en este caso con un feocromocitoma. Eh, la última imagen es una imagen de tomografía en plano coronal con contraste. Va a mostrar múltiples masas renales sólidas bilaterales, las cuales realzan. Esto se relacionó con un cáncer renal, eh, así como también se evalúa la presencia de múltiples quistes renales. En cuanto a la esclerosis tuberosa, aquí les tengo un ejemplo de un paciente de 19 años. Estos pacientes con esclerosis pueden presentar angiomiolipomas renales, que son una de las características clásicas, lo cual no se va a observar en la enfermedad poliquística. Eh, También son típicas las linfangioleiomyomatosis pulmonares. Puede haber también lesiones del sistema nervioso central, como son lo que son los tubérculos corticales, los nódulos subependimarios y los astrocitomas de células gigantes. Aquí en estas imágenes lo que quiero mostrarles es, la primera es una tomografía de abdomen con contraste, en donde muestran múltiples angiomiolipomas. eh, Son bilaterales, contienen grasa y se pueden ver también la presencia de múltiples imágenes quísticas. Y podemos ver también en una imagen por tomografía en plano coronal de tórax, puede verse cómo se ve una enfermedad pulmonar quística difusa, se puede ver los múltiples quistes presentes, lo cual llevó al diagnóstico de no linfangioleiomyomatosis pulmonar, característica de esta patología.
Em, Otro ejemplo de un riñón displásico multipístico. Este es un paciente de 3 años de edad, en donde la ecografía lo que muestra, esta ecografía abdominal, muestra la sustitución casi completa del parénquima, del parénquima renal por múltiples quistes. Esto compatible con quistes corticales de la enfermedad poliquística renal. Los quistes en un riñón displásico multiquístico se ubican principalmente en la unión corticomedular. La característica que diferencia esta patología con la enfermedad poliquística es que incluye, que es unilateral y puede estar afectada la función renal en ese riñón afectado, en este riñón que se encuentra comprometido. Otro ejemplo, la insuficiencia renal terminal como enfermedad renal quística adquirida. Este es el ejemplo de un paciente de 78 años, en donde logra verse en la ecografía abdominal a su derecha. Se puede ver cómo se muestran los riñones, o el riñón ecogénico y atrófico, y en una imagen por tomografía en plano coronal, sin contraste, cómo puede verse también lo que es la atrofia renal bilateral, asociado a la presencia de múltiples quistes esofíticos. Em, Existen un tipo de complicaciones que se pueden generar de esta patología. Cabe mencionar eh, que a menudo los pacientes son asintomáticos en las primeras etapas de la enfermedad, pero con el tiempo pueden ocurrir varias complicaciones asociadas, como son las más frecuentes, la hipertensión, un 70% de los pacientes, eh, los cálculos que se pueden generar debido a la éstasis, eh, la hemorragia interna que se presenta intraquística, incluso pueden infectarse, que puede ir desde una infección leve hasta grave, como son desde una pilonefritis hasta generar un absceso renal o incluso generar fístulas. Aquí les muestro otro ejemplo en un paciente de 52 años con dolor agudo en flanco derecho. Logra verse, bueno, en la primera imagen, la imagen A, se logra ver eh, una ecografía abdominal donde se muestra un contenido ecogénico que se encuentra dentro del quiste, que se encuentra en el riñón derecho. Este paciente se sometió a una tomografía donde podemos ver cómo en este plano de adquisición axial, sin contraste, se va a ver lo que es la hiperdensidad dentro del quiste, esto compatible con una hemorragia. A este paciente se le realizó una angiografía de sustracción digital donde se muestra el pasaje activo del material de contraste que surgió de una rama de lo que es la arteria renal derecha. Y esta imagen, bueno, el paciente se realizó, después de realizar una embolización, se realizó nuevamente lo que es una sustracción digital angiográfica del vaso embolizado, donde se logran ver los espirales. Y posteriormente, semanas después, este paciente se le realizó una tomografía nuevamente en control y como podemos ver en la imagen en plano de adquisición axial, eh, puede verse cómo hay una disminución de la hiperdensidad en relación a la tomografía inicial. Em, Otro ejemplo, tenemos la infección intraquística en un paciente de 32 años con enfermedad poliquística renal que presentó dolor en el costado y fiebre. Podemos ver en las imágenes de tomografía con contraste, con contraste y sin contraste en plano de adquisición axial, cómo se muestran los múltiples quistes.
los niveles, o sea, se pueden ver los múltiples niveles hidroaéreos en el quiste. Este paciente tuvo antecedentes de una nefrectomía izquierda. A este paciente se le realizó, como pueden ver ahí en la imagen fluoroscópica, muestra cómo se ve el catéter de drenaje percutáneo eh, que se colocó bajo la guía de imágenes en ese quiste dominante. Este paciente se cultivó y dio como resultado un Clostridium perfringens. Eh, Se ha debatido, según la literatura, que los pacientes con enfermedad poliquística tienen un riesgo de desarrollar lo que es, el cáncer de células renales. Sin embargo, el aumento de la incidencia se ha observado principalmente, más que todo, en pacientes con insuficiencia renal terminal, que son tratados con diálisis. Por lo tanto, la mayor incidencia de lo que es el cáncer de células renales puede estar más relacionado con el estado terminal, de renal terminal, que con un riesgo intrínsecamente de la patología poliquística. Aquí podemos ver en estas imágenes, podemos ver bueno, en la imagen A se ve eh, una tomografía en plano axial con contraste, en donde logra verse un quiste renal en el lado izquierdo, donde se logra mostrar un nódulo interno de aspecto sólido y podemos ver que es hiperdenso. Entonces, este hallazgo llevó al médico a sospechar de alguna patología maligna y le solicitó una resonancia magnética. En el estudio realizado en esta imagen B, donde se logra ver en plano axial en una secuencia ponderada ante 2 con saturación grasa, va a mostrar eh, el tejido blando nodular en el quiste, dentro del quiste. Eh, Podemos ver en la imagen C, también en plano axial, con saturación grasa, en una secuencia ponderada ante 1, sin contraste, en donde logra verse donde el nódulo es hiperintenso, y en la imagen de resonancia magnética en secuencias ponderadas ante 1 con supresión grasa, como se muestra en la imagen D, eh, que fue con contraste, no mostró ningún realce en cuanto a la presencia del nódulo, en cuanto al nódulo, lo cual llevó a confirmar su naturaleza benigna. eh, por lo tanto, se concluye que la hemorragia y los coágulos benignos pueden simular a veces un componente sólido dentro del quiste y a menudo requieren algunas imágenes de sustracción de resonancia magnética para poder confirmar o excluir en sí el realce. Eh, un ejemplo de una paciente de 62 años con un carcinoma de células renales. Aquí les puedo mostrar en la imagen A una imagen en axial de tomografía sin contraste, en donde se logra ver lo que es la presencia de un quiste hiperdenso en el riñón izquierdo. Pueden ver que este quiste es heterogéneo y bueno, esto hizo que el médico sospechara de malignidad, motivo por el cual le solicitó la resonancia magnética y podemos ver en, en la imagen B una imagen de resonancia magnética ponderada ante 2 con saturación grasa, como muestra la presencia del quiste hipointenso con un tejido blando nodular que tiene una intensidad de señal intermedia a lo largo de la pared, como muestra la flecha. Eh, Podemos ver en la imagen C, que es la imagen de resonancia eh, en plano axial, con saturación grasa ponderada ante 1, sin contraste, va a mostrar el contenido del quiste eh, eh, hemorrágico y proteináceo, que se logra ver hiperintenso en T1, con tejido blando nodular hipointenso a lo largo de la pared del quiste. Y en la última imagen de resonancia magnética con supresión grasa en T1
con gadolinio, va a mostrar que el nódulo está realzando, indicado por la flecha. Por lo tanto, se sospechó o fue más preocupante para pensar en la neoplasia. Y los resultados de la biopsia confirmaron que era un carcinoma de células renales. Em, el papel del radiólogo intervencionista también es importante, ya que estos pacientes pueden tener, como lo expliqué anteriormente, muchas complicaciones. Y bueno, aquí les muestro el manejo de un paciente masculino de 33 años con dolor crónico del lado izquierdo, a quien se le hizo una escleroterapia percutánea en el quiste dominante renal izquierdo. Podemos ver en la primera imagen por resonancia magnética en plano coronal, en una secuencia ponderada en T2 con saturación grasa, en donde se ve el quiste dominante en el riñón izquierdo. Eh, a este paciente pueden ver en la imagen del medio, la imagen B, cómo se ve la imagen fluoroscópica durante el procedimiento, durante la escleroterapia de este quiste, y se puede ver la presencia de material quístico iodado que se inyectó, lo cual confirmó la colocación intraquística del catéter. Y en la resonancia control, se puede ver en el plano coronal en lo que es la secuencia T2 con saturación grasa, que se hizo un mes después de este procedimiento, como se ve la reducción del quiste, del tamaño del quiste. El paciente también reportó que había presentado mucha mejoría en cuanto a los síntomas. Eh, Aquí les muestro una imagen donde decía cómo reportar esto, bueno, lo que es lo que tiene que ver con la poliquistosis renal. Y ahí hacía un resumen de todas las características que le expliqué anteriormente, donde hablaba de la exclusión de las imitaciones, confirmar el diagnóstico con todos los criterios unificados. Podemos ver la edad, eh, los rangos de edad de las imágenes encontradas, la cantidad de quistes, clasificarlas como típicas y no típicas, o sea, tipo 1, tipo 2, eh, buscar alguna complicación eh, extrarrenal o en otros órganos, también algunos hallazgos, y mostraba también lo que era el cálculo del volumen renal, las medidas, y por último, un normograma que solamente se aplicaba a lo que era el tipo 1, porque era la patología que avanzaba con más rapidez. Eh, en conclusión, la evaluación suele comenzar con la ecografía y si está clínicamente indicado, se puede realizar una tomografía o una resonancia, eh, evaluar cuidadosamente si hay imitaciones de la enfermedad poliquística renal y también evaluar cualquier manifestación extrarrenal, lo cual que pueda apuntar hacia afuera de este diagnóstico. Eh, y en enfermedad poliquística conocida, el radiólogo puede ayudar al pronóstico de la enfermedad realizando lo que son las mediciones de volumen renal y asignando las categorías si es tipo 1, tipo 2, evaluar la evaluación por imagen de las complicaciones asociadas a enfermedad quística renal. La evaluación de cálculos renales, obstrucción o complicaciones asociadas con quistes, principalmente sangrado. El papel de radiólogo intervencionista también incluye la realización de procedimientos guiados por imágenes, como el drenaje de acceso, escleroterapias o la embolización. Y finalmente, el radiólogo también juega un papel en la evaluación para la caracterización de quistes complejos, la detección de la malignidad en cualquier momento del ciclo de la enfermedad. Muchas gracias, compañeros. Acá les dejo el DOI para quienes quieran ampliar un poco acerca de la presentación.